Estoy como que intoxicado. Eh, Mejor dicho, se verá flor. Se verá flor. Llegamos, desierto de la Tatacoa. Todo el día aguantando calor como locos. Nos demoramos, paramos mucho porque queríamos disfrutar el viaje. Pero vean esta belleza. Vean esta hermosura. A veces nos perdemos tanta belleza por estar encerrados en nuestros trabajos, por estar con la preocupación del producir dinero, y tenemos todo un paraíso a pocas horas. Señores, este es el desierto de la Tatacoa. Y sí, precisamente después de este momento lloré de felicidad y de emoción. Y no sé por qué no lo grabé. No sabría decirles si fue por orgullo o por pena con la cámara, pero mi felicidad era absoluta. Y por eso decido plasmar para siempre este momento en 2 fotografías. Esta primera, que representa la felicidad total, una sonrisa honesta, esa sonrisa que te hace doler las mejillas. Y la segunda es el estado total de tranquilidad, la tranquilidad que te permite disfrutar cada segundo, disfrutar el aire, disfrutar el sol, disfrutar los olores, esa tranquilidad que logra desconectarte de la vida cotidiana y de las responsabilidades. Y de esta forma, digna de un paraíso, nos recibe el desierto de la Tatacoa. Y dejo con ustedes la siguiente frase: el arte de ser feliz está en el poder extraer felicidad de cosas comunes. Entonces arrancamos ya con la logística de las carpas, pues cada uno empezó a armar su carpa. Luis Fer la empieza a armar como la estructura así en el aire, yo decido pues como anclar las puntas. Después Luis Fer, yo no sé qué es lo que estaba haciendo este man, eso empieza a armar, es como un globo esos de Navidad. Ahí lo veo como medio embalado, me volteé a mirar a ver yo cómo estoy haciendo la vuelta, no sé. Ya después se pasa, es que para ayudarme, yo creo que Luis Fer se estaba haciendo un poquito pues como el loco, vuelve a la de él, no, vuelve y se mete acá a la carpa conmigo pues a ayudarme a armarla. Pero eso se trata es como de ayudarse uno bacano, de viajar en equipo, ese es el objetivo pues como tal de los viajes, ¿cierto? Colaborarse. Ya después de que armamos pues la mía, ya listo pues Luis Fer, hagámosle pues parce a su carpa, a ver cómo van vuelta y la listo. Ahí la logramos pues como armar, ya por fin consolidamos pues como casi ya consolidado pues como el hospedaje de los dos. Estamos, pa. Listo. ¿Dónde quedó la puerta, weón? ¿Dónde es la puerta? Ah. El pollo con las carpas ya quedaron totalmente listas y bueno, ¿por qué no pues como una celebración ahí pues del buen trabajo en equipo? Y lo que pensamos que sería una muy buena noche de muy buen descanso, no fue tan buena que digamos. Bueno, gente, 12:40 y empezó a llover. Vamos a ver cómo nos va.
Está lloviendo y está venteando bastante fuerte. No de la vuelta. Nos tocó parar, asegurar. ¿Qué hora son, Luisfer? Como la una algo, ¿cierto? La verdad no hemos dormido mucho. El asunto es que ventea muy fuerte, hace mucho ruido, pero entonces a las dos carpas le hicimos como un chequeo. Estamos en etapa de interventoría acá. Y pues lógicamente la oscuridad es absoluta. Voy a apagar acá la linterna para que vean la oscuridad. Vea la oscuridad, por ahí se ve un bombillito, por ahí se ve otro. La oscuridad es brutal. Esa niña que ven allá al fondo, pues fue una niña que murió hace, no, mentiras. No, mentira, ya aseguramos, está llovinando otra vez, empezó a llovinar otra vez. Entonces, bueno, ahí estamos pendientes. Ya después de la revisión, ahí aseguramos un poquito las carpas. Vamos a ver cómo nos va. Yo les voy a decir la verdad, esto es bien nuevo para mí porque es la primera vez que acampo. Y la verdad, cuando viajo, normalmente lo hago como con ciertos lujos. No es llamarlo lujos o comodidades, con comodidades, corrijo, comodidades. Bueno, amaneció. Como hasta la 1:30 se durmió muy poco. Yo creo que las carpas estaban mal ajustadas. Ya cuando nos levantamos y le hicimos como el ajuste, ya derecho, pues hasta ahora son como las 6:30 o 7 de la mañana. Ya les voy a mostrar la vista. Esta es nuestra vista con la que nos levantamos hoy. Excelente. Bueno, listo ya por acá desayunando. Vamos acá con el parcero Luisfer. Se logró la primera noche. Se logró la primera noche, como vieron ahora, estuvo un poquito como complicada la noche. Bueno, complicada no, porque se durmió y no pasó nada raro. Lo que pasa es que empezó a llover, había que asegurar las cosas, cuesta al principio, ¿cierto? Al principio cuesta, pero bueno, ya estamos por acá tanqueando, recobrando energías. No, todo muy bien. Ahora vamos a salir a dar una vuelta. Vamos a ver cómo nos trata el clima, porque ayer estaba haciendo mucho calor y hoy sí está más bien como... Y no ha salido el sol todavía. Está bien como nubladito. Estoy sintiendo por ahí como gotica, entonces ahí pendiente pues. Bueno, por acá el lugar en donde nos estamos quedando se llama Estadero La Tatacoa. Ya les voy a mostrar más o menos cómo es el asunto. Entonces, él tiene esta zona acá de los baños, que son baños públicos. Allá hay duchas y las baterías sanitarias detrás. Bueno, esta parte de acá es como una zona de camping ya cubierta. Entonces acá 2 carpas o hamaca con estos toldillos para los zancudos. Y toda esta zona acá tú puedes acampar. ¿Sí? Bueno, por persona, o sea, por carpa vale 13.000 por la noche, con el uso después de, incluido el uso de los baños y las duchas. También hay pues servicios de el desayuno. Por acá están pues como esta parte por acá de mesas. Por acá está como tienen las bebidas, y algo muy chévere es que tienen acá esta zonita acá pues como para cargar los celulares. Las personas lo dejan acá y no hay problemas con eso. Listo, bacano.
Entonces este es el estadero de la Tatacoa. Por acá ya terminan de empacar, para irnos para otro lado. Y por acá llegaron las rooming, nuestras compañeras. Ahí van llegando ellas solitas a la casa. Vea cómo van entrando ahora por allá. Fran, ¿cómo las ven pues? ¿Ah? Callejeras, salieron hace como 4 horas y apenas vuelven. Y ya que estamos cerquita ya. Las rooming, ellas son las dueñas de todo este campo minado. ¿Ah? Vea, mejor dicho, dormimos fue encima de todo. Con esta toma dejamos nuestro hospedaje por primer día, el estadero de la Tatacoa, y gracias a don Oscar por la buena atención. Bueno, y por acá siguiendo nuestro camino nos encontramos a un parcero. Este parcero venía en bicicleta al desierto de la Tatacoa, definitivamente desafiando toda clase de condiciones. Llegar al desierto no es fácil, el terreno no es fácil, el clima es brutal, y este man venía pues en un medio diferente. Este man venía en bicicleta. Entonces por acá le presentamos a Danny Rider MTV. Bueno, por acá estamos con el parcero Danny Rider, nos lo encontramos por acá en el desierto de la Tatacoa. Pues normalmente vemos personas que vienen en moto, cuatrimoto, camionetas y todo, pero el hombre viene en bicicleta de montaña. Entonces el parcero tiene un canal de YouTube que es Danny Rider MTV, ¿cierto? Sí. Entonces Danny, cuéntanos, ¿de dónde vienes? ¿Para dónde vas? ¿Cómo está la ruta? Bueno, yo salí de Bogotá el jueves 5 de la mañana hasta Natagaima. Ahí pernoctamos. De Natagaima nos vinimos por detrás del desierto, por el círculo vial, a llegar allá al fondo del desierto. Ahí también pernoctamos anoche. Y ahorita vamos a hacer Desierto de Rojo y Neiva. Kilómetros, ¿cuántos kilómetros? Llevamos 216 más 72, serían 288. Nos faltan como 50 más, completar casi 400 en pura rueda, puro pedal. Eso está para los que dicen que son muy berracos, que anda yo no sé cuántos kilómetros en un día. Eso sí es berraquera, mano. Sí. Y además que no es la típica, el planito, lo que sea, no, esto sí es bravo, o sea, el terreno está duro, se siente duro en moto. Ahora imagínate en bicicleta. Entonces Dani, qué bacano mi hermano, y un buen ejemplo ahí para que sigan al parcero todos en el canal, listo. Vale, muchas gracias, Mauro. Luis. Acá en el desierto de la Tatacoa, cambiamos de lugar. Un lugar como más establecido para camping, sin desmeritar el primero, que teníamos unas excelentes vecinas, las chivas y las cabritas. Creo que estoy como que intoxicado, como irritado. Tengo un brote pues como en la espalda, en los brazos, mejor dicho, se verá flor. Y sí,
definitivamente tenía una reacción alérgica al repelente que compré para los zancudos, para que no me picaran, y resulté con una picazón peor. Entonces, como dice el dicho, resultó peor el remedio que la enfermedad. Y sí, definitivamente, severa flor, muchachos, severa flor. Pero pues, eso es lo que hay, ¿no? Eso era la parte de la experiencia. Y bueno, baja con este paisaje brutal. Y dormí bien, así no aparezca. Dormí bien. Tengo cara de que estoy destrozado, pero no, parce, dormí súper bien. Prácticamente que desde las 10 de la noche hasta ahora me desperté por ahí. Me desperté un ratico, tuve como una pesadilla. Soñé que era mal arquitecto. Entonces, una pesadilla la hijo de puta. Voy a buscar por acá los baños para cepillarme y ahora desayunar acá en el estadero. Bueno, mientras listamos por allá motos, les voy a mostrar a las vecinas. Acá lo que hay es cabra y chivo venteado. Mira, mira. Las cabras son bravas. Las cabras, eso le tiran a uno duro. Ya están yendo. Y así llega el momento de despedirnos. Fue un paso corto por el desierto de la Tatacoa. Pienso que nunca es suficiente tiempo para alcanzar a conocer todas las bondades que nos puede dar un lugar. Pero bueno, espero que hayan disfrutado el video y espero que los haya motivado a ustedes a que visiten este hermoso lugar.